He estado leyendo en silencio últimamente, y me doy cuenta de que también tengo una historia bastante escalofriante. Todo esto comenzó en 2008, durante mi último año de preparatoria. Desperté tarde una noche y mi teléfono sonó. Miré el reloj y me pregunté quién me llamaría a las 4 de la mañana. La identificación de llamadas decía que era un número privado. Pensando que era una llamada automática, no contesté y simplemente volví a dormir. Sin embargo, no dejó un mensaje de voz, así que no pensé mucho en ello, hasta que estas llamadas comenzaron a ser más frecuentes. Me inquietaba, pero eran tan esporádicas que no les di mucha importancia. Durante mi primer año de universidad, estas llamadas empezaron a ocurrir casi todas las noches, siempre alrededor de las 4 de la madrugada. Nunca las contesté, simplemente porque responder a un número desconocido siempre me ha dado escalofríos. Y para entonces, ya sabía que quienquiera que fuera, definitivamente no era una llamada automática ni nada por el estilo. Empezaron a ser insistentes, llamando 3 o 4 veces seguidas después de que no contestara. Estaba empezando a enojarme porque soy una estudiante que tiene clases a las 8 de la mañana y quienquiera que sea, necesita dejarme en paz. Así que finalmente contesté. Lo primero que noté fue una música de rap a todo volumen de fondo. ¿Hola? ¿Quién es? No hubo respuesta. Por favor, deja de llamarme. Creo que tienes el número equivocado. Entonces oigo una risa amenazante y murmullos incoherentes. Aunque no podía entender lo que decía, sonaba amenazante. Todavía me da escalofríos pensar en esa risa. Mira, quienquiera que seas, tienes el número equivocado. Deja de llamarme. Y colgué. Pensé que este tipo probablemente estaba borracho o drogado porque no podía entender una palabra de lo que decía. Era la forma en que las decía. Realmente me asustó. Tuve el presentimiento de que este tipo era alguien a quien nunca querría conocer en persona. Jamás. Y fue entonces cuando empecé a preguntarme si tenía un acosador. Realmente me volví paranoica al respecto. Las llamadas continuaron durante meses. Eran tan frecuentes que terminé apagando mi teléfono por la noche para poder dormir. Nunca pensé en llamar a la policía porque ni siquiera tenía un número al cual referirme. Sin embargo, siempre fui muy consciente de mi entorno a partir de ese momento. Estar en el tercer piso de un apartamento también ayudó, pero aún así, realmente me afectó. Durante las vacaciones de Navidad de ese año, fui a casa a Memphis, Tennessee. Fue agradable tomar un descanso de la universidad y simplemente relajarme, pero temprano una mañana, recibí una llamada del número privado de nuevo, excepto que esta vez no fue a las 4 de la madrugada, sino alrededor de las 8 o 9. Contesto, lista para enfrentarme a este tipo. ¿Quién demonios es? Tienes el número equivocado. Déjame en paz. Entonces oigo una voz masculina grave responder de forma autoritaria. Esta fue la única cosa coherente que he escuchado de este tipo. Sonaba como el típico maleante, lo cual, siendo de Memphis, no es la mejor situación. Así que, en shock, respondo. Con la voz más amenazante que he escuchado, dijo, sé dónde vives. Estaré allí pronto. Luego la línea se desconecta. Esta es la parte en la que enloquezco por completo. Estoy en modo pánico total. Corro a la habitación de mis padres y los despierto. Estoy al borde de las lágrimas y les cuento lo que pasó. Obviamente, están muy preocupados, y estamos en la misma sintonía. Me pregunto cómo es posible que este tipo me conozca. ¿Deberíamos llamar a la policía? ¿Qué les diríamos siquiera? Mi papá, con su entrenamiento militar, se levanta inmediatamente y agarra su pistola de debajo de la cama. Está en alerta total y empieza a vigilar si hay autos misteriosos rondando. Estuve petrificada todo el día, y definitivamente no iba a poder dormir. Lamento ser dolorosamente anticlimática, pero afortunadamente no pasó nada ese día. Decidí que si recibía otra llamada de él, llamaría a mi compañía telefónica para ver si podían rastrear su número y luego lo denunciaría a la policía. Pero las llamadas simplemente se detuvieron después de eso.
No he recibido una llamada suya desde entonces. Siempre me he preguntado si era alguien que solo jugaba conmigo. Pero por la forma en que dijo, estaré allí pronto, no parecía una broma. Sonaba amenazante y aterrador. Mi instinto me decía que estaba en peligro. Sin embargo, no pasó nada. Todo se detuvo. No puedo evitar preguntarme si pensó que estaba llamando a otra persona. Alguien que conocía. Iba a ir a la casa de esa persona y algo malo iba a pasar por la forma en que sonaba. Realmente espero que no fuera otra chica que simplemente sonaba como yo. Si lo fue, realmente espero que esté bien. La forma en que las llamadas se detuvieron por completo me hace pensar lo contrario. En ese entonces, tenía 24 años. Hacía un año que había salido de una relación muy abusiva y recién comenzaba a salir con el hombre con el que eventualmente me casaría. Llamémosle a mi entonces novio, ahora esposo, Alejandro. A mi ex abusivo lo llamaremos Antonio y al acosador, Roberto. Para darles contexto, dejé a Antonio cuando lo encontré durmiendo con una chica que consideraba mi mejor amiga. Podemos llamarla Leticia. Después de que lo dejé, estaba muy mal. Anduve deprimida durante unos 3 meses. Tengo un largo historial de enfermedades mentales y en ese momento tenía una adicción bastante grave al alcohol. Además, tenía una muy baja autoestima, y encontrar a mi novio de más de 4 años durmiendo con mi amiga realmente no ayudó. Todas estas cosas juntas crearon la tormenta perfecta, por así decirlo. Lo perdí todo cuando me separé de Antonio. Yo trabajaba muy duro. Él no. Pero al final, se quedó con todo. La casa, el coche. Ni siquiera pude llevarme a mis mascotas. Pensé que estaba arruinada. Me dijo cosas horribles, como que nadie me querría jamás, que solo era una perra, y un montón de otras cosas odiosas que ya no me molesto en recordar. No tenía ningún interés en el amor, pero después de un tiempo me recuperé, y el verano siguiente, unos 7 meses después de dejar a Antonio, comencé una relación muy breve con un chico llamado Roberto. Él tenía 20 años, y yo estaba a solo un mes de cumplir 24. Fue divertido, pero ninguno de los dos entró en esto pensando que era algo más que un romance pasajero. Bueno, eso es lo que yo pensaba de todos modos. Él tenía una novia loca y embarazada a la que quería dejar desesperadamente, y yo solo quería a alguien cuya compañía pudiera disfrutar de verdad. Quiero dejar esto claro ahora mismo. No pasó nada mientras él estaba con su novia. No apruebo la infidelidad. Es ruin. En fin, finalmente dejó a su novia y él y yo comenzamos nuestro primer romance de verano, de corta duración. Los problemas empezaron literalmente una hora después. Su ahora exnovia me envió un mensaje y empezó a agradecerme por ser su compañera de aventuras, diciéndome que estaba agradecida, pero que él nunca sería realmente mío. Él era de ella. Bueno, yo ya lo sabía. Este pequeño romance tenía una fecha de caducidad de 2 semanas desde el principio, ya que tenía planeadas unas vacaciones para principios de junio, que había estado planeando durante un par de meses. Iba al centro del país a visitar a una amiga que había sido mi roca durante los últimos años, y ambas estábamos muy emocionadas. Bueno, Roberto aparentemente pensó que yo simplemente cancelaría mi viaje. No, había planeado este viaje con gran detalle durante un tiempo. Estaba todo pagado antes de que él y yo empezáramos a pasar tiempo juntos. Era increíblemente inseguro. Por Dios, sentía celos y sospechaba incluso de mi hermano menor. No es mi hermano biológico, por cierto, pero crecimos como hermanos. No lo veo diferente a mi hermano biológico. Todos los que me conocen lo saben. El día antes de irme de viaje, terminé la relación como estaba planeado. Él estaba más que feliz de volver corriendo con su loca ex, y yo estaba más que feliz de dejarlo ir. Pensé que eso era todo. De verdad que sí. Sé que no fui una persona fantástica en esta historia.
Técnicamente le robé el novio a la chica durante 2 semanas, pero ella también me dijo que no le importaba. Pero resultó que Roberto estaba obsesionado conmigo, una obsesión que se remontaba a antes de que yo dejara a Antonio. Roberto había salido con Leticia, la chica con la que Antonio me había engañado. Le gustaba lo suficiente, pero de alguna manera se fijó en mí mientras estaba con ella, quedándose con ella para acercarse a mí. No me gustaba en ese momento, pero me ablandé cuando pregunté por él a algunos amigos en común, y dijeron que era un buen chico. Cuando Antonio y yo rompimos, dejó a Leticia, se hizo amigo mío, y de alguna manera se convirtió en la persona en la que más confiaba. Después de un mes de esta cercanía, decidí desaparecer, no solo de él, sino de todos. Eliminé todas las redes sociales, dejé de contestar llamadas y mensajes de texto. Desaparecí. Solo hablé con 4 personas durante casi 4 meses después de eso, desde principios de enero hasta principios de mayo. Me tomé ese tiempo para buscar ayuda para mi estado mental y para dejar de beber. Cuando recuperé la cordura, había creado nuevas redes sociales para evitar el desastre que dejé atrás, y me volví a conectar con el pequeño número de personas que consideraba influencias positivas en mi vida, así como amigos leales, amables y compasivos. Con el tiempo, Roberto apareció en mi sección de personas que quizás conozcas en Facebook. Lo agregué. Esto fue a mediados de mayo. Después de una semana, salimos. Una semana después comenzamos nuestra relación. 2 semanas después, terminó, y me fui de viaje. Ahora estamos al día. Bueno, desde el momento en que salí para el aeropuerto, me estuvo enviando mensajes de texto, diciéndome que pensaba que cancelaría mi viaje y me quedaría con él, diciéndome que me amaba, que quería estar conmigo, bla, bla, bla. Me llamaba todas las noches, me llenaba el teléfono de mensajes todo el día. No podría decirles por qué lo desbloqueé, supongo que pensé que lo superaría. Pero a medida que se acercaba el final de mis vacaciones, me di cuenta de que se estaba volviendo un poco desquiciado. Le dije que había decidido no volver a nuestro estado. Que quería quedarme donde estaba, y luego lo bloqueé. Olvidé mencionar esto antes, pero el día antes de terminar nuestra relación, fuimos a ver a un viejo amigo suyo, y descubrí que pertenecía a una pandilla bastante conocida. No tenía ni idea antes de este evento, y me hizo ser un poco cautelosa con él al entrar en la ruptura, pero realmente pensé que teníamos un entendimiento. Bueno, se lo creyó. Regresé sin ningún problema. Ahora es julio y tengo un teléfono nuevo. Bueno, eso borró mis números bloqueados, y él seguía llamando y enviando mensajes de texto. Tenía una amiga viviendo conmigo. Podemos llamarla Elena, y ella respondió a su mensaje por mí, básicamente diciéndole que se fuera al diablo. A mí realmente no me importaba de una manera u otra. Él le dijo que lo sentía, y que solo quería ser mi amigo. Que lo entendía. Así que yo, una tonta de buen corazón y muy indulgente, accedí a ser su amiga. Mi error. Él interpretó esto como que había algún tipo de esperanza de reconciliación. Siguió intentando que me reuniera con él para tener sexo casual a espaldas de su entonces prometida. Me negué. Una y otra vez. Bueno, finalmente le dije que se fuera al diablo y lo bloqueé de nuevo. Bueno, en este punto es a principios de octubre y me volví a conectar con Alejandro a través de Facebook. Hablamos un rato y nos dimos cuenta de que todavía nos gustábamos mucho. Nos gustábamos en nuestros años escolares, pero solo seguíamos siendo amigos. Y a finales de octubre empezamos a salir. Todo parecía genial, pero de alguna manera Roberto seguía vigilándome. A principios de diciembre le preguntó a una de mis amigas cercanas sobre Alejandro por su nombre, preguntando si les gustaba, si me gustaba, si parecía que lo dejaría. Mi amiga, comprensiblemente, pensó que era raro y me lo contó inmediatamente. Le envié un mensaje a su ahora esposa y le pregunté qué demonios le pasaba a su marido. ¿Por qué no me dejaba en paz? Ella no me ayudó, así que la bloqueé y desbloqueé a Roberto en Instagram, y le dije que me dejara en paz. Que mi vida no era asunto suyo. Que era feliz, y que mi vida era mejor sin él.
Le dije que no entendía por qué no podía superar su espeluznante obsesión conmigo, pero que necesitaba resolverlo. Entonces me acusó de estar obsesionada con él ya que había bloqueado a su esposa y le había enviado un mensaje. Ni siquiera podía empezar a entender esto. Él seguía escribiendo, pero yo ya había terminado. Le dije que no podía soportar sus tonterías, y lo volví a bloquear. Ese mismo día, comenzaron las llamadas. Cientos de llamadas, todas las noches. Empezaban alrededor de las 8 de la tarde y duraban hasta la madrugada, que era alrededor de las 2 a las 4 a.m. Normalmente empezaban con un número de teléfono aleatorio. Los bloqueaba, uno tras otro. Eran números desechables. Bloqueaba uno y creaban otro, una y otra vez. Luego eran números restringidos, así que no podía bloquearlos. Si contestaba la llamada, la persona que llamaba solo respiraba con dificultad por el teléfono. No importaba lo que dijera. Persistían. En algún momento, Alejandro me hizo reenviarle las llamadas, y él y su amigo, que era policía en su ciudad, contestaron una de sus llamadas. Le dijo su nombre, le dijo que era policía, e incluso le dio su número de placa. No sirvió de nada. No tenía pruebas, pero sabía que era Roberto. Por la misma época, un coche extraño empezó a pasar por mi casa todas las noches. En ese momento fumaba, pero no fumaba dentro. Fumaba en el porche delantero. Observaba los coches mientras fumaba, así que me di cuenta rápidamente cuando pasaba muy despacio, súper obvio, 4 veces en el transcurso de un solo cigarrillo. Tengo un pasado traumático, así que después de un par de días de esto, llamé a mi compañía telefónica. La señora no sirvió de nada. Me dijo alguna tontería sobre por qué no podía cambiar mi número por alguna razón u otra. Simplemente no quería ayudar. Así que durante otro mes, esto continuó. Literalmente recibía más de 80 llamadas por noche. Ya sea que contestara, no contestara, bloqueara un número o no lo bloqueara, nada hacía la diferencia. Estaba asustada. Empecé a fumar dentro junto a una ventana abierta en mi dormitorio con la luz apagada, para que nadie pudiera verme ya que mis ventanas daban a la calle. Dejé de salir de casa. Terminé mudándome con Alejandro, que vivía a 1 hora de donde yo vivía, y él me ayudó finalmente a cambiar mi número. Esto fue probablemente a mediados de enero. Todo estuvo tranquilo durante unos 7 meses. En agosto, Alejandro y yo estábamos de vacaciones en Texas. Fuimos a la playa, a ver a mi abuela, y luego a visitar a otro miembro de mi familia extendida. Durante este tiempo, la esposa de Roberto creó otra cuenta de Instagram para enviarme mensajes. Ahora me rogaba que hablara con Roberto, diciendo que me extrañaba y quería hablar conmigo. En este punto, había pasado más de 1 año desde que rompimos, casi 1 año desde que empecé a salir con Alejandro, y 2 años desde que Roberto comenzó su espeluznante obsesión conmigo. Estaba tan cansada de esto. Le dije que no quería hablar con él. Ella continuó pidiéndome que hablara con él. Me pidió mi número para dárselo. Le dije que no. Me ofreció su número para que pudiera llamarlo. Mi paciencia se estaba agotando en este punto. Le dije que no tenía ningún problema con ella, pero que necesitaban dejarme en paz, que no quería hablar con Roberto. Honestamente, sentía náuseas. Tenía a su propia esposa, la madre de su hijo, tratando de que volviera a mi vida. Eso es desesperación. Me volvió a pedir que por favor hablara con él. Me dijo que estaba bien con ella. ¿De acuerdo con ella? ¿Qué demonios? Antes de que pudiera responder, me dijo que sabía dónde estábamos y mencionó la ciudad exacta en la que nos encontrábamos. Me dijo que podían conducir hasta allí y reunirse conmigo. Se me heló la sangre. ¿Cómo demonios lo sabía? La bloqueé, en ese mismo instante. Sentí que iba a vomitar. Afortunadamente, Alejandro y yo nos íbamos de esa ciudad a la mañana siguiente, y después de ese último intercambio de mensajes, Roberto pareció finalmente rendirse. En retrospectiva, creo que probablemente fue Roberto quien me envió mensajes desde el nuevo Instagram con el nombre y la foto de su esposa.
Después de que volvieron a estar juntos, ella se volvió muy posesiva con él, especialmente en lo que respecta a mí. Mientras estaba de vacaciones, contesté algunas de sus llamadas, y él le decía que estaba hablando conmigo, y ella se volvía loca. No sé qué le hizo decidir dejarme en paz, pero han pasado 4 años desde entonces, y sinceramente espero no volver a saber de Roberto o su esposa nunca jamás. Esta es una historia real que me pasó hace mucho tiempo, cuando tenía 10 años. Vivía en un pequeño pueblo en los frondosos suburbios al norte de la ciudad de Nueva York, en el condado de Westchester. No sucedió en mi casa, sino en la casa de uno de mis buenos amigos de aquel entonces. Él vivía a una cuadra de distancia de donde yo vivía. Este era uno de esos pueblos en Westchester con enormes casas suburbanas entre robles y arces. Era un barrio seguro donde conocía a los dueños de cada casa por su nombre. Las casas eran generalmente bastante grandes, con varios pisos y dormitorios. La casa donde ocurre esto era extra grande. No grande como el Hotel del Resplandor. Era una casa colonial con 5 dormitorios y un segundo piso. La familia que vivía allí tenía 5 hijos, con edades que iban desde los 10 años hasta la adolescencia. La noche en que esto sucedió fue oscura y fría. Los padres salieron a cenar esa noche, y yo estaba allí visitando a mi amigo Byron, que también tenía 10 años, y a su hermano mayor, Jacobo, que tenía 12. Éramos solo nosotros 3 en esa gran casa en una oscura noche de octubre. Conocía bastante bien a la familia, así que me sentía muy cómodo en su casa. Estábamos bromeando esa noche, jugando algunos juegos y viendo televisión, 3 niños en una gran casa vacía. Los 3 estábamos en la cocina con las luces encendidas. Eran alrededor de las 11:30 de la noche, así que era tarde, pero no demasiado tarde. Sonó el teléfono y Jacobo, actuando como el jefe de la casa a los 12 años, contestó. Dijo hola. Luego vimos a Jacobo poner una expresión peculiar en su rostro, y vacilante, dijo, 1 minuto. Luego hizo algo un poco extraño. Dejó el teléfono en una silla. Era uno de esos teléfonos de pared de los 90. No creo que la gente todavía los use hoy en día. En cualquier caso, dejó el teléfono y se fue, luego subió las escaleras. Recuerdo que pensé que era algo extraño, pero aún podía tener una explicación razonable. Miré a Byron, y él también tenía una expresión curiosa en su rostro. Estuvimos en silencio por unos segundos, y nuestras expresiones faciales mostraban signos de que pensábamos que era raro. Jacobo subió las escaleras y entró en la habitación de sus padres, donde había un teléfono de mesa. Es uno de esos viejos teléfonos con cable, donde levantas el auricular y lo sostienes junto a tu oído. No es exactamente un iPhone X, y no hay forma de saber quién llamaba. Levantó el teléfono y dijo, bien, estoy arriba. ¿Qué pasa? Pasaron unos momentos de silencio sepulcral, y Jacobo dijo, ¿hola? La voz llegó. Era tranquila pero fría. Jacobo, hay una bomba dentro de tu casa, y va a explotar en cualquier segundo. Luego un clic. Dejó caer el teléfono y sintió el pánico recorrer su cuerpo. Salió corriendo de la habitación, bajó las escaleras y comenzó a gritar, salgan de la casa, hay una bomba en la casa, una y otra vez. Vimos a Jacobo al pie de las escaleras corriendo. No perdió tiempo en salir directamente por el vestíbulo, afuera y por el sendero de piedra que conduce lejos de la casa. Estaba afuera en la calle. Byron y yo también corrimos con furia y confusión. Jacobo dejó de correr cuando llegó al otro lado de la calle, en la acera. Miramos a través de la calle a esta enorme casa, que se veía muy espeluznante en la noche oscura. La casa tenía varias luces encendidas y la puerta principal estaba abierta. Estaba vacía. No había nadie más alrededor. El vecindario estaba tranquilo y silencioso. Éramos solo nosotros, 3 niños, el mayor de 12 años. Estábamos parados allí en esa fría noche de octubre, casi a medianoche. Todos estábamos muertos de miedo, esperando que la casa estallara en llamas.
Sentía escalofríos en mi cuerpo y escalofríos en mi piel por el aire frío y oscuro. Nuestras chaquetas todavía estaban en la casa y no podíamos ir a buscarlas tan fácilmente porque pensábamos que la casa podía explotar en cualquier segundo. Jacobo explicó lo que sucedió en la llamada telefónica arriba y que pensó que era su tío Jerónimo, pero ahora no creemos que lo fuera. La voz debe haber sido similar en el teléfono. Fue extraño que la persona que llamó supiera que contestó en la planta baja y le dijo que subiera. ¿Cómo podía saber esto? Pensamos que tal vez le dijo a Jacobo que subiera para que no tuviera tiempo suficiente para salir de la casa antes de la posible explosión. Nos quedamos allí y esperamos. Teníamos miedo y frío. Pensamos que la gran casa en esta fría y oscura noche pronto estaría en llamas, o que había una posibilidad de que estuviera en llamas, pero nunca explotó. Sin embargo, todavía teníamos miedo de entrar, porque pensábamos que tal vez explotaría entonces. Finalmente, fuimos a la casa de nuestro vecino. El padre no parecía tan preocupado como nosotros, pero llamó a la policía. La policía vino y registró la casa. Los padres de Byron y Jacobo también llegaron a casa. Comenzó a parecer que todo era solo una broma, una llamada de broma, y que nunca hubo una bomba. Sin embargo, nunca descubrimos quién hizo la llamada, y Jacobo hasta el día de hoy no tiene idea de quién pudo haber sido. Hay algunos bromistas en nuestro vecindario. En realidad, estábamos entre los bromistas más grandes del vecindario. Todavía no explica cómo la persona que llamó sabía que Jacobo estaría en el teléfono de la planta baja y que había otro teléfono arriba. Y además, parece que la persona que llamó sabía con quién estaba hablando. ¿Quién le haría una broma tan siniestra a unos niños vulnerables, solos en casa, por la noche? Esperamos que hayan disfrutado de estas historias reales de terror en el reparto de comida. Si tienen sus propias historias espeluznantes o aterradoras, nos encantaría escucharlas. Pueden enviárnoslas, y quién sabe, su historia podría aparecer en nuestro próximo episodio. Cuídense y mantengan las luces encendidas.